Hemos ya perforado cerca de 30 pozos, se han gastado cerca de 14,000 millones de pesos, que se los han ganado los contratistas de plataformas y no ha habido un solo barril para el país. El acuerdo transfronterizo que plantea el dictamen con un porcentaje de inversión es absurdo, porque tendría que ir de acuerdo con lo que plantea Galimatías, que es el dictamen, tendría que ir con una empresa extranjera, que sería norteamericana. Entonces vamos a meter 30,000 millones de pesos, o el 30%, lo que sea, a una empresa norteamericana para que de aquel lado estén explotando y nosotros también de aquel. Es una cosa muy delicada, lo que plantea el dictamen es absurdo. Vamos a hablar del fracking, es lo mismo. El fracking, que aquí nos ha llevado tanto tiempo, es una cuestión delicada que hay que estudiar, pero por otro lado tampoco tenemos ninguna necesidad de abrir a la inversión extranjera para explotar el fracking. De manera que es algo también que habrá que ver con mucho cuidado, llegar a estudios suficientes para México, no tiene nada que ver con la apertura, ni necesitamos abrir la frontera con Texas para que se logre por razones geopolíticas una comunicación muy, muy delicada. Ahora vamos a tocar el tema general. Aquí nos decían que esa reforma, y vemos que se ha repetido lo mismo que en lo general, exactamente lo mismo. ¿Qué nos va a dar empleo? No sé de dónde. Nos dice que va a haber una bonanza extraordinaria, no dicen por qué. No han hecho más que demagogia todos los que han participado en lo general y en lo particular. Lavalle, al que le reconocíamos muchas virtudes, se mete con la ronda cero y nos dice que 98% se quedó Pemex y que 80%, y es mentira. Mentira, Lavalle, porque la ronda cero apenas empezó. Pemex pidió, tiene la Secretaría de Energía que darle eso o no darle. Y como estamos viendo el proyecto, no le van a dar lo que quiere Pemex. De manera que la ronda cero es una engañifa más del dictamen. Recuerden ustedes que lo que le den en asignaciones a Pemex lo va a poder migrar a privado también. De manera que es realmente un absurdo. Lo que le van a dar en asignaciones a Pemex lo puede pasar en contratos y alianzas con los privados. Es absurdo. Si no hay más que el camino otra vez de regreso circular a la privatización. Esa reforma es un total mamotreto que va a generar enormes problemas. Lo dije al iniciar la discusión aquí, nos lleva a una crisis financiera brutal, con un hoyo fiscal de cerca de 800,000 millones de pesos. Es una barbaridad lo que están haciendo. Es una ley que no tiene sentido, es una ley que no logra nada. ¿Por qué los contratos, los permisos, no tiene sentido? No sueltan a Pemex, lo siguen sangrando, porque no puede el gobierno quedarse sin Pemex. Y entonces inventan toda una situación que vamos a ver cómo, a final de cuentas, obligado a Pemex a dar el 4.5 del Producto Interno Bruto todos los años, como lo ha venido dando, ¿cómo va a poder competir cuando entren estos monstruos a explotar el petróleo en México? Es una locura. ¿Por qué llegamos a esta cosa tan mal hecha? ¿Por qué llegamos a esa reforma caótica que la mayoría de la gente aquí no la ha leído ni la entiende? Llegamos, les voy a decir por qué. Porque es un acuerdo, y lo vuelvo a decir una y otra vez, es un acuerdo que decidió el señor gobernador Peña Nieto para congraciarse con los Estados Unidos y ganarse ser el palomeado por el imperio. De ahí adquirió, lo tengo seguido, yo lo oí cuando empezó a hablar de este tema,
lo tengo perfectamente claro. Eso fue lo que motivó a irse por ese camino y de aceptar un compromiso con Estados Unidos que se lo estuvieron reclamando permanentemente. Aquí vino Obama y vino el vicepresidente y dijo que era muy difícil esas cosas, pero que había que hacerlas. Ese fue uno de los motores de la construcción de esa cuestión que nos va a llevar al caos económico, financiero, político y en materia de soberanía. Y el otro elemento, el otro motor, además de ese compromiso que se lo han urgido y lo tiene que hacer rápido, además de eso es la corrupción. Son los dos motores que han generado este despropósito en contra de los intereses nacionales. La corrupción desde arriba, la corrupción de las élites, ya lo platicamos, ya están colocadas los tecnócratas priistas y los que aprendieron en el PAN lo suyo, ya están colocados, unos con Bush, otros están con Sempra, otros están ya viendo los ductos. Es la corrupción de la élite mexicana y de la oligarquía mexicana la que llevó a ese empujar, a romper así, sin ninguna presentación, sin ninguna preparación, un sistema que funciona. Se ha cansado de decir que estaba agotado el sistema porque importamos gasolina, porque importamos petroquímica. Ya lo dijimos, lo que había que hacer es poner en orden a los gobiernos de la República, que en lugar de poner la petroquímica a funcionar, que decía yo que hemos sido poderosos en materia petroquímica y la han vendido, se la han robado. En lugar de dejar de importar gasolinas para tener acuerdos con Estados Unidos también, tenía que haberse el esfuerzo por no hacerlo. Entonces decir que está agotado el modelo con un Pemex que es sin duda alguna una de las empresas más importantes y más eficientes del mundo es precisamente un objetivo de corrupción. Vamos a la rebatinga de los intereses económicos que se van a hacer de público a privado. Esa es la verdad. El esquema que está en esta ley es un esquema absurdo, no está acabado, no está cocinado, no saben qué hacer, lo han reformado en el tiempo que hemos estado aquí, lo han reformado 5 o 6 veces. Claro, el presidente de la Comisión de Energía decía que se han hecho muchísimas reformas, todas las ha hecho el gobierno, en una lucha por ver si es más gobierno o son más organismos los que manejan esa riqueza que van a entregar. Eso es lo que ha pasado. Este país está siendo llevado por un compromiso de Peña Nieto con Estados Unidos y por una oligarquía y una clase política corrupta que ha estado empujando para quedarse con lo que es una riqueza de todos los mexicanos. Por eso yo creo que es absurdo lo que nos plantean aquí, que es para generar empleo, para crecer. Pues todo lo contrario. En unos cuantos meses lo van a ver. Este país va a tener una crisis económica brutal. Pemex va a tener que seguir sosteniendo al gobierno, ¿verdad? Y el famoso fondo el fondo noruego, que es una carcajada que hablen del fondo noruego, es un fondo que lo tenemos perfectamente analizado, es un fondo que no va a tener más que para pagar, ¿verdad? Esas son las prioridades, no va a haber nada, es un fondo desfondado de un Estado sacrificado por la ambición y la corrupción de la clase política mexicana, del PAN y del PRI. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene uso de la tribuna la senadora Marcela Guerra Castillo, en contra del PRI.